Si hay un lugar que no es virgen en el mundo es África, porque la humanidad nació ahí. La gente va a África buscando el exotismo, y el exotismo es una cosa relativa. Yo tuve un momento de revelación con 5 años. ¿Y por qué con 5 años? ¿Qué ocurrió? Yo siempre he dicho que los leones puede que sean los reyes de África, pero los elefantes son los dioses. Hay 54 países, 54 realidades distintas. Y climas, todos los que quieras, ¿no? Efectivamente, hay nieve, hay glaciares, te puedes morir congelado en África. El furtivismo en realidad es una consecuencia de la pobreza y de la demanda. Según estamos hablando, están intentando cazar rinocerontes y está muriendo gente para evitarlo. Yo te he escuchado a ti hablar de un tema que parece políticamente incorrecto, decir que a veces esa caza es necesaria. Pues ese es uno de los muchos dilemas a los que África te expone. Los devoradores de hombres están ahí. Y existen, y además animales insospechados. ¿Cómo cuál? O sea, no estamos hablando solo de grandes felinos. No. En Gran Zimbabue, la última excavación se encontraron clavos de oro. ¿Qué cantidad de oro tiene que tener un pueblo para que algo tan utilitario como un clavo sea de oro? Un tesoro arqueológico no es el material del que está hecho, ni lo bonito que es, sino la información que encierra lo que nos puede contar. Carlos, ¿has encontrado algún tesoro? Sí. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, camisa kaki, reloj de aventura. Algo tiene que tener un perfil como el invitado que tenemos hoy, Carlos Micó, arqueólogo, aventurero, buceador, arqueólogo subacuático, documentalista, escritor, experto en fauna en África, guía de viajes. Bueno, suena con muchos adjetivos, con muchos elementos, pero es que es así. Carlos Micó es de esos portentos que tenemos en nuestro país, que sabe mucho, que vive mucho, que le encanta y sobre todo que es un apasionado. Y por eso va a ser un gusto esta conversación. Carlos Micó, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar aquí contigo, Diego. Lo primero de todo, el principal adjetivo es que soy tu amigo. Tú eres el mío, somos amigos, eso es lo más importante. Somos amigos porque los frikis se juntan, ¿no? Total, los espíritus afines, totalmente. Nunca hemos tenido la oportunidad de tener un buen rato de conversación. Mira que hemos compartido y vamos a compartir un viaje, nos vamos a Zimbabue juntos las próximas semanas. Bueno, de hecho creo que cuando esto se emita estaremos a punto de salir o estaremos allí de viaje, pero siempre digo lo mismo, es maravilloso tener este momento para compartir, estar juntos tranquilos y hablar de unas cuantas aventuras que llevas a tus espaldas y que estoy convencido que gustarán e inspirarán a muchos. ¿Quién es Carlos Micó? Pues Carlos Micó es un niño que vive poseído por su curiosidad. Se podría sintetizar así. Yo tuve un momento de revelación con 5 años y la brújula quedó fijada desde entonces y he tenido la suerte de materializar muchos de los sueños que ese niño de 5 años tuvo con animales, paisajes y gentes. Joder, qué suerte, dirán algunos, que con 5 años ya supieras qué querías hacer con tu vida, ¿no? Sí, pero es que la suerte, yo reivindico mucho el papel de la suerte. Hay que tener cierta dosis de buena fortuna para que las cosas salgan. ¿Cómo es eso? Porque buena suerte, fortuna, pero entiendo que tendrías claro el camino. ¿Y por qué con 5 años? ¿Qué ocurrió? Pues con 5 años yo ya era como soy ahora. Quiero decir que tiendo a aburrirme con facilidad. Y esto lo comentaba hace no mucho. Es agotador, o sea, ser curioso es una bendición, pero a veces también es agotador, ¿no? Porque como que requieres de un estímulo constante. Y yo con 5 años fui a un colegio al que no estaba destinado, y esa es otra de las constantes en mi vida, ¿no? Acabar haciendo cosas para las que no estaba destinado. Mis padres tuvieron la feliz idea de matricularme en un colegio que estaba como a media hora de donde yo vivía, porque yo soy de Valencia y me crié en Valencia, en la ciudad, pero mis padres decidieron mandarme a un colegio que estaba en un pueblo muy pequeño, de hecho es una pedanía, en mitad de la huerta, ¿no? Valencia está rodeada de huerta, y decidieron mandarme a un pequeño pueblo, a un colegio que estaba ahí, en mitad de la huerta, porque pensaban que me vendría bien, ¿no? Entrar en contacto con ese entorno y con otras realidades, con niños que no veía, ¿no? en la ciudad. Hijos de agricultores, inmigrantes, gente de
fuera de que no se veía habitualmente en mi barrio en Valencia. Y este colegio tenía un patio enorme, lleno de árboles, y a mí me llamaba mucho la atención porque lo teníamos prohibido, porque con 5 años éramos párvulos y estábamos en un parque, ¿no? Yo lo vivía como una jaula, ¿no? Como una especie de jaula con columpios, y se veía el parque grande con los árboles. Y yo me cansé muy pronto de los columpios. Entonces decidí que me iba a escapar. Y me escapaba. Me escapaba y luego volvía para el recuento. Entonces yo me iba por ahí a ver los árboles, a ver qué... El patio ese, el patio de los mayores, me acuerdo, ¿no? Que lo llamaban. Y en una de esas escapadas apareció un buitre leonado, se posó en un árbol, se le quedó una pata atrapada en las ramas y empezó ahí a forcejear, a batir las alas. Luego vinieron 2 buitres más, empezaron a dar vueltas. Claro, yo estaba ahí, escondido, y es que me acuerdo, digo, no debería estar aquí. O sea, si me pillan, me castigan. Pero da igual, ahí me quedé viendo eso, bastante espectacular, y al final, bueno, el buitre ya se fue, yo volví para el recuento, pero me acuerdo perfectamente que viendo esa imagen me hizo clic la cabeza. Pero un buitre leonado de 2 metros de envergadura es cerca de ti, pajarraco, claro. Debe ser espectacular. Bueno, sí, estaba en lo alto de un árbol, pero bueno, sí, era la primera vez que veía algo así, ¿no? Claro, ¿qué probabilidades hay de que eso ocurra, no? Y yo lo viví porque me había escapado. O sea, si me hubiera quedado en el patio de los párvulos, jamás habría pasado eso, ¿no? Entonces dije, hostia, si te escapas, si haces a veces lo que no debes exactamente, te pueden pasar cosas guays. Y si haces lo que hace todo el mundo, no harás nada diferente, ¿no? Sí. Y a partir de entonces, pues los animales me llevaban a las selvas y las selvas a las ciudades de Mesoamérica, ¿no? Claro, había gente que vivía en las selvas y todo eso. Eso me llevó a la historia, a la antropología, a la arqueología y hasta aquí. Y luego se cruzó el buceo, más o menos unos años después, pero en paralelo, y hasta aquí. Bueno, hasta aquí, con batallas y aventuras en el camino. Pero efectivamente tú estudiaste historia, arqueología y has tenido varios proyectos sobre la mesa, algunos muy interesantes, y yo reconozco que te reconocí por primera vez, en mi mesa apareció un proyecto en Coiba. En Coiba. Que un equipo español había encontrado o había documentado por primera vez unos yacimientos bajo el agua que dije, pero bueno, ¿y esta gente quién es, no? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, era un equipo panameño, el único español que había era yo. Era un trabajo de tesis de un buen amigo mío, arqueólogo subacuático panameño, Abner Alberda, y fue un proyecto pionero porque nunca se había hecho una prospección subacuática en esa isla, que está en el Pacífico de Panamá. Es un sitio muy importante a nivel de biodiversidad, y eso también lo hace muy interesante. De hecho, hemos rodado un documental ahí de fauna, pero no se había investigado a nivel de arqueología, poco en tierra y nada en subacuática. Pero ahí habían documentadas unas estructuras que eran unos corrales de pesca que utilizaban los habitantes de la isla, de cuya identidad no sabemos nada, que lo utilizaban básicamente para pescar de manera pasiva, aprovechando las crecidas de la marea. Entonces, sube la marea, se inundan esos corrales, entran peces o cualquier animal acuático, baja la marea y se quedan ahí atrapados y es cuestión de recogerlos. Se bloquea el corral con redes y era una forma de obtener las proteínas del mar de manera pasiva y más o menos masiva. Y fuimos a documentar los que ya estaban localizados, a ver el grado de conservación, y localizamos unos cuantos nuevos, algunos bastante grandes. Y bueno, ahí hay trabajo para hacer continuo, porque también hicimos prospección y encontramos fragmentos cerámicos, informes, ¿no? O sea, bueno, algún borde encontramos, alguna base, pero bueno, todavía hay muchísimo que hacer porque no se sabía que había habitantes en la isla en tiempos precolombinos, pero no se sabe de dónde vienen, de qué parte del continente vienen.
Vienen No está asociado a ninguna cultura en concreto ni se sabe. No se sabe, no se sabe. Seguramente vienen de la zona del Istmo, de la parte de lo que es Panamá continental, pero no sé, todavía no se sabe. Bueno, esa parte, como decías, de arqueología subacuática, que me contarás ahora porque tengo algunas dudas más por ahí en el tintero, pero ¿cómo pasas de ese niño de 5 años a meterte en estas aventuras? ¿Qué ocurre? ¿Estudias historia y te metes en dónde? ¿En qué fregados? Bueno, todo parecía, o sea, de niño parecía clarísimo que iba a hacer algo de biología o similar. Pero es que a mí mi animal favorito es el ser humano, ¿no? Entonces, pues decidí que quería investigar al ser humano. Y efectivamente estudié historia y luego hice el máster de arqueología, pero entre tanto había aprendido a bucear. Y el mar es el mayor yacimiento arqueológico del mundo. La UNESCO estima que hay unos 3 millones de yacimientos subacuáticos entre ciudades sumergidas, puertos, pecios, o sea, está todo por hacer. Y claro, yo no me importa trabajar duro en tierra, pero en el agua es que hasta me divierte. Picar piedra bajo el agua, cosa que he hecho, me divierte. Cargar peso bajo el agua, me divierte. Yo en el agua me divierto. Me encuentro mejor que en tierra. Y bueno, un poco, pues sí, tiré un poco por ahí. Es verdad que la parte de arqueología ya la tengo no abandonada, pero la tengo un poco aparcada, porque ahora es turismo puro y duro. Y entre medias ha aparecido también lo de los documentales. Es que mi vida es muchas cosas a la vez, pero en el fondo todas están interconectadas. Es difícil vivir de esto y por eso... ¿De la arqueología? Sí. De la arqueología, de los viajes, de la aventura. No, del turismo no. Del turismo la gente cada vez viaja más y cada vez quiere cosas más profundas, ¿no? y de mayor calidad. Pero es verdad que la sociedad no demanda tanta arqueología como se produce en las universidades, es un hecho. Esa imagen entonces de ese Indiana Jones, de ese arqueólogo en busca de viajes de culturas perdidas, ¿es difícil vivir de eso? Sí, en España sí. En España sí. Tienes que tirar por la vía académica y confiar en que quede libre alguna plaza. Requiere una concentración a nivel de estudio pues, muy potente, para la que yo no estoy capacitado, lo reconozco. O sea, algo así como preparar una oposición. Pico, pala, y confiar en que quede una plaza libre y poder entrar en la vía académica. La arqueología profesional, que se llama, que es la que está vinculada a las obras y demás, está indignamente pagada. Pero es porque la sociedad no es capaz de percibir la importancia que esto tiene, por lo tanto no lo demanda y no lo valora. ¿Y entonces cómo funciona? ¿Por proyectos, el interés personal o algún proyecto académico que uno tenga, que lo saque adelante, lo plantee en la universidad, haya fondos para ese proyecto, esa campaña, y ahí se quede? ¿O eso tenga continuidad? Ahí yo he conocido casos de directores de proyectos que han puesto dinero de su bolsillo. Y es triste, sí. Y de gente que paga por excavar. Sí, o sea, el panorama de la arqueología en España es triste. Y últimamente estoy un poco hater, ¿no?, con todo este tema porque se ven cosas que son indignas. ¿Cómo ven? Pues, que paguen, por ejemplo, salió un caso muy escandaloso en Madrid. Había una oferta para dirigir una excavación, y pagaban 1.300 euros. Eso es indigno. Ahora dices. Sí, ahora, recientemente. Y hay plataformas y demás para dignificar la profesión, pero ni siquiera hay un apartado específico de arqueología en el apéndice de autónomos, por ejemplo. Entonces es una profesión de gente que vive poseída por su vocación, pero la vocación a veces te hace tragar con cosas que son indignas. Entonces yo sabía perfectamente dónde me metía cuando elegí este camino formativo, académico. Tenía clarísimo que yo lo iba a canalizar todo a través del turismo.
Si salía algún proyecto interesante que podía gustarme o que tenía una implicación emocional, ¿no? Como el tema de Coiba, como el tema de las fosas de la guerra civil, vale, puedo decidir hacerlo cobrando poco o incluso sin cobrar, de acuerdo. Pero todos los huevos profesionales no pueden estar en la cesta de la arqueología, yo lo tenía clarísimo desde el principio. Y la vía del turismo era lo mío. Primero porque te permite tener un marco amplísimo, contarlo, que a mí es lo que más me gusta, la divulgación, más que la investigación pura, y es para lo que valgo. Y tenía clarísimo que era el turismo, y en ello estoy. Y a veces en los mundos académicos esa vía del turismo como que se desprecia. Está mal vista. Sí, nunca lo he entendido. Sí. Has hablado de 3 vías en las que te sustentan ahora. Esa de la arqueología, la académica, que has hablado de varios proyectos que has tenido ahí, Coiba, fosas de la guerra civil, he oído, y no me cuentes eso. Sí. Documentales, una productora, y el mundo del turismo, que hablaremos también, que nos vas a llevar de viaje. Sí. Pero has hablado de fosas, has estado implicado en proyectos de excavación. Sí, básicamente las prácticas del máster de arqueología yo pedía hacer excavar fosas de la guerra civil con la Asociación Científica Arqueoantro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos proyectos tienen una dimensión social de la arqueología que no tiene la arqueología prehistórica o de época antigua. O sea, es arqueología contemporánea, porque la arqueología no es el pasado remoto, ya digo, guerra civil, o sea, hace 4 días. Y el contacto con las familias, ¿no? Y con la gente y con los arqueólogos que trabajan en esos proyectos. Hay un componente humano que no tienen las otras arqueologías, de un pasado más antiguo. Y para mí fue duro, porque es emocionalmente duro. La arqueología es física, es dura, evidentemente, pero esta emocionalmente era muy dura. Pero para mí fue un honor participar ¿En qué consistía? ¿Sacabais cuerpos? ¿Tenéis que informar a las familias? Sí, identificarlas. Básicamente identificar fosas comunes de represaliados de la guerra y la posguerra, localizar esas fosas comunes, exhumar los cuerpos e intentar la identificación genética con los descendientes, que no siempre es posible. ¿Cómo se hace eso? Pues se toman muestras de ADN si se ha conservado, que no siempre es así, sobre todo los dientes y del fémur, y se coteja con muestras de ADN que se toman de los descendientes vivos. Pero eso es porque los descendientes han dejado una base de datos. Claro, tú no vas a ir a todo el mundo preguntando. Claro, eso es gente, familiares que están buscando que saben el abuelo o mi padre fue represaliado aquí y puede estar en esa fosa, y se toman las muestras. Y muchas veces se encuentran los cuerpos, pero no se puede identificar. O sea, a veces se sabe que esa persona querida está en esa fosa, pero nunca se va a poder identificar qué cuerpo es, porque el ADN no se ha conservado. O sea, se ha degradado por las condiciones de la tierra y demás, no se ha conservado. Encontrar no siempre es sinónimo de identificar. Has hablado de dientes y fémur, ¿porque es ahí donde se conserva más tiempo? Sí, es donde se conserva, es donde más aguanta el ADN mejor conservado. Y a veces ha pasado, yo me acordaré de un señor, era en Gandía, si no me equivoco, un señor ya muy mayor, que estábamos ahí en la fosa y ya habíamos encontrado los cuerpos. Estaban maniatados, tirados de cualquier manera. Y se le comentó, dice, tu padre está aquí, pero a lo mejor nunca sabemos ¿cuál es tu padre? Y el hombre dijo, da igual, todos son mi padre. Y muchas veces bajan, vienen a ver la excavación con frasquitos y te piden que les cojas tierra de la fosa para guardarla con ellos. Cosas muy, muy bestias. Y el trasfondo social que tienen estos proyectos me atrajo y
y se queda para mí porque la verdad es que brutal, un honor. Y sobre todo la gente que conocí, los compañeros, gente súper comprometida y con calor, con frío, con lluvia. Se crea un clima auténticos héroes. especial, ¿no? Cuando tienes un objetivo tan humano, ¿no? Y tienes Tal una cual, familia tal cual. que además agradece cualquier cosa Tal cual. que conseguís. Sí, no, o sea, ahí llorábamos continuamente de la emoción. Y luego cuando se consigue identificar y devolver esos restos a los familiares y que les puedan dar el trato que ellos consideren, bueno, dentro de la mierda que es toda esta situación, que no tendría que haber pasado, ni que tendríamos que estar a estas alturas con esto, pues bueno, la arqueología, la ciencia, entra ahí y ofrece, bueno, esperanza y consuelo. Un pequeño consuelo. Sí. Bueno, de fosas a arqueología subacuática, ¿hay algún proyecto más que tengas por ahí o que te apetezca hacer, que tengas en el tintero que hayas hecho? De arqueología, bueno, siempre, o sea, yo estoy ahora muy reivindicativo con el tema de la arqueología africana. Lo que pasa es que lo estoy canalizando un poco a través del turismo y por eso nos vamos a Zimbabue, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nos has engañado y nos has contado una película. Hay un sitio arqueológico, el Gran Zimbabue, sí. y has montado una película para ir todos para allá porque realmente hay arqueología por... Y ya lo verás, ya lo verás. O sea, vas a ver cerámica por doquier y vas a ver las estructuras. Sí, porque o sea, Zimbabue es el único país del mundo que toma su nombre de un sitio arqueológico, que es la ciudad de Gran Zimbabue, que significa la gran casa de piedra. Porque es raro, ¿no? O sea, es verdad que, ya hablando de tu faceta como guía africano, bueno, no sé si te puedo decir guía africano, porque recorres muchos lugares, pero es como el lugar que principalmente... Sí. Me gusta. Has documentado y que tus libros van sobre fauna y arqueología, pero es verdad que África la tenemos como un continente mucho más enfocado con el interés antropológico o biológico, ¿no? Pero no arqueológico. Ahí está. Y esa es como mi cruzada ahora, porque África siempre se consideró que era el lugar para o el cazador, o el naturalista, o el antropólogo. Pero no era lugar para historiadores ni para arqueólogos, porque África no tenía historia, ¿no? Eran grupos tribales que no habían pasado del estadio de tribu y que eran iguales hace 500.000 o 1000 años que ahora. Evidentemente es mentira, pero todo esto es un relato que viene de época colonial y antes incluso, y que perdura. Porque yo hace poco escuché, me dijo, no me acuerdo quién era, pero dijo, bueno, le he dicho ya a mis padres que me voy a África. Y la madre dijo, ¿a ver animales? Y ella dijo, sí, claro, si no, ¿a qué se va a África? Y dices, es que hay mucho por hacer. Claro, hablar de África como un todo mismo, ¿no? África también, yo qué sé, a nivel arqueológico podemos hablar de Egipto, que probablemente sea lo más importante arqueológicamente que exista y lo es. Sobre la faz de la Tierra. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que Egipto es África. Claro. Sí. Y esto generó debate sobre que si Egipto era África o no era África. Claro, porque es de la gran cultura de la antigüedad, siempre se ha colocado al mismo nivel que Grecia, Roma, Mesopotamia. Los griegos decían que para ser sabio había que ir a Egipto. Y claro, como estaba tan integrada en el circuito mediterráneo y contactos con Asia y con Europa y demás, pues como que era una entidad que no era africana. Con Alejandría, es el mundo helénico, todos los griegos, la biblioteca, toda esa cultura del conocimiento. Antes se pagaba a esos sabios para estudiar. Total. Parece algo mediterráneo y parece que asociarlo a africano es peyorativo, ¿o qué quiere decir? Claro, pero es que Egipto es todo. O sea, Egipto es mediterráneo, es una tierra de frontera. Es una tierra de frontera, pero tiene unas raíces africanas. Esto está demostrado a nivel genético y luego parece que Egipto se mira a nivel internacional, digamos, la zona del delta, ¿no? La zona que da al Mediterráneo, el bajo Nilo. Pero si tiras al Alto Nilo, es decir, si tiras hacia el sur, ahí está Nubia. Y Nubia, o sea, son sudaneses, de piel hiperoscura. O
africanos purísimos, ¿no? Incluso dominaron Egipto los nubios, ¿no? La dinastía 25, hubo una dinastía de faraones negros. Y luego todo el tema de la religiosidad, de la monarquía sagrada, todo eso es un sustrato cultural, que diría un profesor mío, meramente africano. Y además que el análisis genético, o sea, los egipcios no venían de Asia ni de Europa, era una población del norte de África. Del norte de África, no eran de piel negra, pero eran africanos del norte. Podemos hablar de en qué Áfricas, ¿cómo distinguirías o clasificarías? Porque tú hablas de África Austral, sí. O sea, conoce la parte África negra, la África mediterránea, como tú muy bien has dicho. Para entendernos un poco, situarnos geográficamente, culturalmente, ¿cómo clasificarías o distribuirías este gran continente? Bueno, estas clasificaciones son un poco arbitrarias, ¿no? Pero para entendernos está el Magreb, el norte, el África presahariana, todo el norte, ¿no? Desde Marruecos a Egipto, o el Sáhara, el Sahel, pero bueno, suele ser norte, arriba del Sáhara, ya en subsáhara, África occidental, África oriental y África Austral. Eso es un criterio geográfico. Y climas todos los que quieras, ¿no? Claro, África no es solo ese clima de sabana. Clima todos los que quieras, efectivamente. Hay nieve, hay glaciares. Te puedes morir congelado. ¿Hay glaciares en África? Sí. En el Kilimanjaro. En el Kilimanjaro, en los Ruwenzori, que son las montañas de la luna de Uganda, en el Atlas nieva, los bosques de cedros de Marruecos nieva. Sí, hay nieve, hay glaciares, ha muerto gente congelada. Hay, por supuesto, desierto, selva tropical, selva alta, selva baja, sabana seca, desierto, subdesierto, arrecifes de coral, corrientes frías, como la que va por Namibia, que viene de la Antártida, todo. Es que es un mosaico, o sea, es de una diversidad inabarcable en lo medioambiental y, por supuesto, en lo cultural. Hay más de 2000 y pico grupos étnicos en África. Es inabarcable y fascinante. ¿Y cómo está ese equilibrio de protección, cultura, turismo, de esos lugares tan icónicos como reflejas esos climas tropicales, esa fauna? ¿En qué estado está? El equilibrio entre los lugares... Claro, la situación política de algunos países, el turismo que se acerca, la seguridad, Hay 54 países, ¿no? 56 si contamos Somaliland y el Sáhara. Cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pero bueno, casos que conozco de primerísima mano. Hay muchos lugares para proteger a animales o zonas salvajes. Se ha desplazado a los grupos indígenas, a los habitantes nativos. Esto ha pasado en Uganda, con los pigmeos y los gorilas, pasa con los masái, que hasta hace no tanto tenían cierto control sobre su destino, pero ya los están expulsando de zonas de Tanzania y de Kenia. Ha pasado con los San, con los cazadores recolectores de África Austral, del Kalahari, los han expulsado de Botswana, de los cazaderos de Botswana, en Namibia ya quedan muy pocos. Pero los expulsan como medida de crear áreas de protección de la fauna. O cotos de caza para la familia real saudí. O cotos de caza. Sí. Sí, lo de los pigmeos y los gorilas fue para crear los parques nacionales que salvaron a los gorilas de montaña, lo cual es muy perverso, ¿no? Porque para hacer una cosa buena, que es proteger a los gorilas de montaña y toda la selva que los acoge, expulsaron a los pigmeos, que eran una parte más del ecosistema, alegando que eran ellos los que habían puesto al borde de la extinción a los gorilas, cuando no es así, fue la caza furtiva. Los masái... Fue la caza furtiva y extranjera, ¿no? Liderada, o el cerebro de las operaciones son extranjeros. Las partidas de cazadores pueden ser gente local, pero los intereses venían del extranjero, para coger animales para zoos, para hacer ceniceros con las manos. Ceniceros con las manos, sí, con los gorilas. Con los gorilas. O papeleras con patas de elefante, eso también se hace. O cobrar el trofeo simplemente.
o vender las crías a circos. Pero eso, de verdad, a día de hoy, a mí es que desde el desconocimiento, ¿no? Total, sabes que no he viajado mucho por África, desconozco un poco estos intereses. Me cuesta pensar que a día de hoy, en el 2026, siga habiendo esa demanda. Después de las drogas y las armas, el mercado negro de fauna es lo que mueve. ¿Pero para zoos privados? ¿O para... No, para zoos ya no, pero para colecciones privadas, trofeos, etcétera, sí. Sí. Bueno, para la caza en sí misma de grandes mamíferos, ¿no? Sí. Es como ese, para lo que se pagan. Todavía tenemos la imagen de algunas instituciones de nuestro país cazando grandes elefantes. Sí. Eso se sigue haciendo, ¿no? Y la gente pagará. ¿Qué se paga? Hombre, los gorilas ya no tanto. Los gorilas es verdad que ya no tanto. Pero los rinocerontes, a diario, según estamos hablando, están intentando cazar rinocerontes y está muriendo gente para evitarlo. Elefantes también. Ya no es tanto una cuestión de trofeo porque está muy vigilado eso, pero bueno, si tienes la pasta suficiente... Lo sacas. Lo sacas. Y ahora ya es una cosa más de control de poblaciones. Esto con los elefantes en Botswana es así, porque Botswana tiene una superpoblación de elefantes y eso es peligroso para todo el ecosistema. Pero los rinocerontes sigue siendo exactamente para lo mismo que hace miles de años, que es para el cuerno. Para hacer polvo mágico. Exacto, la medicina tradicional china. Sí, para aguantar mucho durante el sexo. Mucha gente se equivoca y dice, no es la Viagra. No es la Viagra, no es para la erección, es para el aguante. Porque los rinocerontes copulan durante 1 hora. Entonces, es como un potenciador sexual para el hombre. Y luego también para hacer mangos de dagas en la península arábiga. ¿Qué es eso? Que la gente se piensa que los rinocerontes solo los cazan para la medicina tradicional china. Y desde que se dio el boom del petróleo en la península arábiga, ahí en los años 60, sobre todo en la zona del sur, Yemen y Omán, llevan unas dagas tradicionales los hombres, ahí en el cinto, de hoja curva, y el mango más valorado es el de cuerno de rinoceronte pulido. O sea, es un elemento de estatus. Pero esto es así, claro, como bien decimos, son muchos países donde hay distinta fauna. No en todos hay rinocerontes, no en todos habrán elefantes. Claro, se los han cargado. O en qué zona. Y no todos existen las mismas políticas, ni existirá el mismo conflicto. Háblame un poco de esto, ¿no? De ese conflicto que existe entre furtivos, cazadores, gente desplazada. ¿Cuál es la realidad de algunos países? Entiendo que no será la misma en todos. Claro. Es que, claro, 54 realidades distintas. Y luego, no en toda África hay la misma abundancia de vida salvaje. De hecho, la mayoría de los africanos no han visto un león ni lo van a ver porque no les importa. O sea, es como, no, en España hay linces. ¿Qué porcentaje de la población española ha visto un lince en libertad o va a hacer el intento de intentar verlo? Yeah. Que no es África y hay leones y elefantes por todas partes. Bueno, pero aquí no vienen turistas para ver el lince, ¿no? ¿O sí? Sí. De Centro Europa y todo eso sí. Sí, pero no es lo mismo. Sí. No es la imagen, ¿no? Europa, sí. La gente no viaja a Europa a ver animales. Vienen a ver castillos, vienen a ver otras cosas, ¿no? Pues ya digo, en algunos lugares los pueblos indígenas totalmente desplazados y aniquilados, porque, por ejemplo, los pigmeos de Uganda es un país genial, ¿no? Y tiene fama de ser como muy conservacionista. Pero han salvado a los gorilas de montaña a base de cargarse a los habitantes originales de ese lugar, que eran los pigmeos Batua, que ya de facto están extinguidos, porque no volverán a la selva, jamás. Están ahí en los márgenes de los parques nacionales, alcoholizados, sin saber a dónde ir, y el SIDA también le hizo estragos, están destruidos. Es una cultura que se ha extinguido en la práctica. En otros lugares, pues los Masái, los Himba de Namibia y Angola, y los Masái de Kenia, Tanzania, ahí están, ¿no? Se han adaptado, han sabido adaptarse bastante bien al influjo exterior. Caza furtiva hay continuamente. De hecho, vamos a viajar a uno de los epicentros de la caza furtiva de rinocerontes en África. En Zimbabue. Sí. Y bueno, elefantes y rinocerontes han desaparecido en muchos lugares donde estaban de manera natural porque se extinguieron. En Zimbabue existen porque se reintrodujeron desde Sudáfrica, pero desaparecieron. En Uganda igual. Y
Y el furtivismo en realidad es una consecuencia de la pobreza. Entonces, y de la demanda. Hay traficantes en los países árabes, en China, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes realmente, que reclaman o solicitan eso, sea lo que sea los trofeos, sean los huesos para hacer medicina, sea lo que sea, ¿no? Pero hay una demanda para cazar furtivamente esos animales y se montan las partidas de cazadores con gente local que conoce el territorio, que le sale a cuenta jugarse la vida por lo que pueden ganar en una partida de caza, porque se juegan la vida, porque luego en el otro lado están los rangers, que igual son gente del mismo lugar que los furtivos, que están ahí a defender, y se dan enfrentamientos, son guerras de guerrillas, o sea, son comandos de guerrilla que se echan al monte. ¿Pero en qué lugares estamos hablando que ocurre esto? En África Austral, en África Oriental. En África Occidental es más complicado todavía porque ya no es sabana, es selva, y eso lo complica todo mucho más, sobre todo ahí, en esas áreas. Y la realidad, lo que yo había escuchado es que muchas veces es necesaria pues, la formación, el apoyo de otros países, de terceros, para que estos rangers precisamente reciban formación, recursos para combatir esta caza furtiva que les tiene desbordados, ¿no? Sí, o sea, es una guerra que se está perdiendo. Pero guerra a ese nivel de que hablas de guerrillas, de armas, de muertes, o sea, entiendo que prevalece el trofeo a matar a alguien al otro lado de la valla, no lo entiendo. Sí, o sea, vamos a decir que tú eres un ranger y yo soy un furtivo, somos del mismo pueblo, ¿vale? Por circunstancias tú has caído en el bando de los rangers, ¿no? Te pagan, te dan una formación, de acuerdo. A mí, a los dos nos gustan los animales, pero yo vivo peor que tú, soy más pobre. Si en una partida, para ir a cazar unos rinocerontes de noche, me pagan el sueldo de un año, me la voy a jugar. ¿Tanto es así? O sea, esos dineros estamos hablando. Sí, 2.000, 3.000 dólares, eso es el sueldo de un año para una familia en muchos lugares. Entonces, si nos encontramos en el monte, porque tú has salido de patrulla y yo voy a matar al rinoceronte, la premisa es fuego, disparar a matar. Y ya está. Antes de que me mates, voy a intentar matarte. Entonces mueren todos los años rangers y furtivos. Y al final los que se llevan la pasta son los intermediarios, son los traficantes, que como siempre en la guerra los que se matan son los peones, pero los que lo han provocado están tranquilamente en un despacho. Y es una guerra, es una guerra de guerrillas que, por cierto, se está perdiendo, porque siempre hay más dinero del lado de los traficantes, siempre. Yo te he escuchado a ti hablar de un tema que parece políticamente incorrecto, decir que a veces esa caza es necesaria. Sí. Que a veces esos animales hay que hacer un control de esa fauna. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa realidad? Pues ese es uno de los muchos dilemas a los que África te expone. El caso de los elefantes. A nadie con una sensibilidad normal, salvo que haya algo raro en tu cabeza, le debería divertir mirar a un elefante a la cara y pegarle un tiro. Porque los elefantes no es en plan como si se caza un ciervo que está ahí a lo lejos y le das. A un elefante te tienes que acercar y le tienes que dar en dos sitios. Si no, no lo vas a matar y va a estar herido, va a entrar en pánico, va a cargar, se va a volver loco y la puedes liar. O le das aquí o le das debajo de la axila, ¿no? Justo detrás de la pata delantera y le va directo al corazón. O sea, es una cosa para gente muy especialista. La realidad es que en algunos lugares, como es el caso de Botswana, hay 120.000 elefantes. Entonces, son muchos, es una densidad muy grande. De hecho, vas por la carretera y los ves, como si fueran conejos o codornices aquí. Son animales muy grandes, todo el mundo lo sabe, que necesitan mucho alimento y mucha agua. Claro, hace 2 años, por ejemplo, había una sequía de las históricas. Entonces, se volvieron absolutamente locos los elefantes, arrancaban las tuberías, se metían en las poblaciones humanas, arrasaban los cultivos, arrasaban
todo el ecosistema, se comían hasta la corteza de los árboles. O sea, pasabas por algunos sitios que parecía que habían tirado, no sé, napalm. O sea, parecía que estaba todo arrasado. Y decías, joder, parece esto un incendio o algo. Y no, eran los elefantes. Lo habían arrasado todo. Habían secado las charcas, los acuíferos, estaban arrancando las tuberías de los pueblos. Entonces, la realidad es que no hay otra forma de gestionar eso que haciendo matanzas selectivas. Desde nuestra comodidad diremos, bueno, seguro que hay alternativas que cojan a las manas y las trasloquen a lugares donde se han extinguido los elefantes. Claro, ¿quién paga eso? ¿Quién paga eso? Entonces, la única alternativa realista a medio corto plazo es sacrificar animales, manadas enteras, con las crías y todo. O sea, es horrible, es horrible. Pero cuando se criticó esto, hace unos años, desde Alemania o en la Comisión Europea, criticaban al gobierno de Botswana por permitir esto. Y el presidente dijo, el expresidente de Botswana dijo, muy bien, pues ahora voy a mandar a Alemania unos cuantos miles de elefantes a ver cómo os apañáis con ellos. Entonces, claro que es horrible, es terrorífico, hiere la sensibilidad. Pero bueno, como me dijo a mí un campesino en Uganda, si a mí me gustan los elefantes, me gustan mucho, pero entre un elefante y mis hijos la cosa está clara. Entonces los elefantes son muy bonitos y tal, pero vivir cerca de elefantes o de rinocerontes o de leo o de depredadores, ¿no? Grandes felinos, hienas, etc. Es complicado. Quizás lo que pasa es que sobramos humanos. Sí, claro, sobramos humanos, pero vete ahí a la aldea y diles, sobráis, iros. Yeah. Claro, nosotros nos vamos a nuestra comodidad de aquí, de España, de Europa. Esa gente no tiene a dónde ir, es su casa. Sí, totalmente. Es su casa. Y no están pegados a los animales por gusto. O sea, esas son las peores tierras, pero ¿dónde van a ir? Entonces el equilibrio es precario y las zonas naturales de África son islas rodeadas de un océano de humanidad que no deja de crecer. Entonces es muy complejo y mucho cuidado con simplificaciones buenistas que hacemos desde la comodidad de nuestro mundo. Hay que estar ahí, ver la realidad de las familias, ver la realidad Sí. de esta fauna, Sí. ¿no? Cazar animales, mal. Obvio que mal. Pero dejar a la gente morir de hambre, no, porque nos gusta ver elefantes. Es que África te pone con estos dilemas que dices... Pff. ¿Alguna más te pasa? ¿Hay otras realidades más allá de los elefantes? ¿Ocurre? Con cualquier animal que se te ocurra. ¿Sí? Bueno, los elefantes son especialmente nocivos porque son muy grandes y van en manadas, ¿no? Uh-huh. Pero a los ganaderos, estamos hablando de ganaderos de grupos indígenas tipo los Masái o los Himba, o de granjeros de una granja industrial, digamos, ¿no? Pues si te entran las hienas o los leones o un leopardo, pues mal. Es jodido. Sí. O cuando no atacan a los humanos, porque los devoradores de hombres están ahí y existen. ¿Ocurre? ¿Sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo y además animales insospechados. Porque... ¿Cómo cuál? O sea, no estamos hablando solo de grandes felinos. No, los chimpancés, por ejemplo. ¿Ah, sí? Especializados en cazar bebés. ¿Cómo es esto? Cuéntamelo. En Uganda. Pues lo que hablábamos, que las zonas naturales son islas rodeadas de campos de cultivo, ¿no? Y de pueblos que crecen y crecen y crecen, porque el 60% de la población de África tiene menos de 25 años. Entonces, crece muchísimo la población, muy rápido. De hecho, entre temporada y temporada, ¿no? Ahora cuando vaya a Zimbabue o a Botswana voy a ver cambios respecto al año anterior y al anterior. O sea, las poblaciones cambian de un año para otro, crecen. Y estos chimpancés, bueno, los chimpancés cuando pueden cazan otros primates más pequeños y se los comen. Son omnívoros, forma parte de su dieta. Claro, si la caza furtiva ha diezmado las poblaciones de primates del bosque
y el bosque ya se ha quedado totalmente cercado por la gente, los chimpancés, que tontos no son, se dan cuenta que, bueno, salen del bosque y ahí, en la linde del bosque, hay unos campos con mujeres arando la tierra con los hijos a la espalda. Y en algún momento la mujer va a soltar al niño para hacer otra cosa y un niño viene a ser un mono que no tiene escapatoria ni capacidad de resistencia. Entonces ha pasado de chimpancés que han salido a los cultivos y se han llevado a niños, a bebés, y se los han comido y los han devorado. ¿Esto dónde pasa? Eso ha pasado en Uganda hace unos años, porque además se desarrolló como una cierta cultura, porque los chimpancés tienen cultura y como que se especializaron algunos chimpancés de esa zona en cazar niños. Wow, y esto ahora mismo se ha controlado, sí, se mataron se cazaron a esos animales. Uno de ellos se llamaba Saddam, por ejemplo, les ponen nombres. Sí, y es una historia de las historias brutales que descubres cuando pasas el suficiente tiempo ahí y escuchas lo suficiente. Sí, eso de las primeras veces que yo fui a África. Eso lo puse en el primer libro que escribí, que era sobre Uganda, ¿no? Que nadie pensaría que un chimpancé es capaz de eso, pero el chimpancé es un animal extremadamente peligroso. Sí, fíjate, claro, tenemos muy cerca a Jane Goodall, todo el trabajo que ha hecho de integración con estos animales. Eso, vamos, o sea, más peligroso que estudiar leones. Sí, fíjate. Total. Jane Goodall, o sea, chapó por ella. Y encima se fue cuando no se sabía nada de los chimpancés. Bueno, tenemos aquí a Rebeca Atienza, que sigue su estela, sí, totalmente. Española, que es la directora del proyecto. A Rebeca Atienza casi la matan unos chimpancés. ¿Sí? O sea, lo ha contado varias veces, sí. ¿Y por qué son? ¿Porque son imprevisibles? ¿Porque son los chimpancés desconfiados o porque...? Bueno, hay personalidades igual que nosotros. O sea, están muy cerca de nosotros y al igual que los humanos, pues los hay buenos, los hay malos, los hay que están locos, los hay que no. Pero un chimpancé que cace un bebé no es un chimpancé malo, ni un chimpancé que esté loco. Es un chimpancé que tiene hambre y que ve una oportunidad fácil. Ya está. Pero sí que es verdad que en los grupos de chimpancés hay dinámicas. Hablas en concreto del chimpancé, dentro, no del gorila, ni de otro tipo de mono, ni... Prácticamente cualquier animal vertebrado tiene personalidad. No, me refiero a estos comportamientos más agresivos o esta... Sí, los chimpancés son los primates más agresivos. Los gorilas, la gente tiene miedo de los gorilas porque son muy grandes y muy fuertes, pero los gorilas son unos benditos. O sea, están ahí a la suya, claro. Te pueden reventar si quieren, pero no quieren. Los chimpancés sí que los ves más bravucones. Hablando así de fauna, ¿qué nos puedes contar? Entonces tenemos que tener más ojo a esos chimpancés que a unos grandes felinos, esos leones o esas grandes depredadores que vemos en la sabana. Sobre todo porque a los chimpancés se les subestima, porque son monos, como los macacos de Gibraltar igual. Yo cada vez que veo a la gente hacerse fotos con los macacos de Gibraltar se me ponen los pelos de punta, porque un macaco de esos, o sea, tiene unos colmillos así y todo el mundo sabe que esos macacos no tienen ni miedo ni vergüenza. Entonces, si un animal de esos te muerde, te puede matar. Y un chimpancé, que es más grande todavía, o sea, tú le rapas el pelaje a un chimpancé, incluso a una hembra joven, ¿no?, que son menos corpulentas, y es un culturista. Están mazados los tíos. Entonces, tienen muchísima fuerza, tienen unos colmillos bastante grandes y son muy listos. Entonces, claro, tú ves un león y tu instinto evolutivo lo identifica como un depredador, porque cazaban a los homínidos antiguos esos animales, los cocodrilos igual, pero un primate, nuestro cerebro evolutivo no lo percibe como una amenaza, no tanto como un felino o como un cocodrilo, y como la gente lo subestima, pues ahí se lía. Háblame de tus animales favoritos cuando vas por África. Entiendo que ya no son los chimpancés, pero ¿qué es lo que te gusta ver? ¿Qué te sorprenden? Bueno, tengo mis favoritos, ¿no? A ver, el macho de león africano a mí me parece una cosa absolutamente sublime. Yo cada vez que escucho a un león macho rugir, me emociono, lloro. Y los elefantes luego son animales sagrados, tienen un flujo que yo no sé explicarlo.
Y mira que me he pasado horas viendo elefantes y filmándolos y muchas veces no hacen nada, nada, cero, tan quietos. Pueden ser bastante aburridos, pero tienen un algo. Creo que es pues, todo el tema social, ¿no? Que conecta con nosotros, el matriarcado, el cómo se cuidan entre ellos. Yo siempre he dicho que los leones puede que sean los reyes de África, pero los elefantes son los dioses. Porque cuando llegan los elefantes, ni leones ni leches, o sea, se aparta todo Dios. Y es una cosa... Se les atribuye incluso comportamientos muy humanizados, ¿no? Yo he escuchado hasta de enterramientos entre los elefantes. Bueno, de enterramientos no, pero de comportamiento funerario de duelo, eso lo he visto yo, sí. ¿Cómo es eso? Pues que se muere uno y se quedan ahí como velándolo, en una actitud claramente compungida, y que encuentren huesos y los acaricien y se queden ahí un buen rato con ellos, sí, sí. Cosas, sí, de morirse una elefanta y la cría estar ahí intentando levantarla y luego la matriarca, venga, vámonos, tal, o sea, cosas muy, muy, muy bestias, sí. Qué difícil que esa realidad encontrada, ¿no? Esa fauna, esos animales, esas comunidades que viven alrededor, esa caza, peligros en extinción, algunas especies entiendo en peligro de extinción. ¿Qué dice la gente de allí? ¿Cómo has percibido tú? ¿Te has encontrado alguna situación o has vivido alguna situación así al límite de esta realidad en la que al final no sé si has sacado alguna conclusión o te vuelves diciendo, mira, no sé qué hacer con todo esto? Bueno, sí, las situaciones al límite, pues eso, el campesino que los elefantes se les comen la comida de sus hijos, los rangers que los vas a conocer que les han matado amigos y se les han muerto en los brazos, todo por cortarle un cuerno a un rinoceronte, que recordemos que es queratina, o sea, comerse un cuerno de rinoceronte es lo mismo que comerse las uñas, es decir, no hace nada, no tiene ninguna propiedad. Que muera gente por algo tan absurdo aún a día de hoy, pues cuesta digerirlo. Y sobre todo cuando, claro, no puedes evitar sentirte como un pijo decadente, ¿no? Aunque intentes estar ahí con los pies en el suelo y con la realidad, dices, bueno, sí, esta gente lo está pasando muy mal y yo estoy aquí con ellos, pero yo me voy a ir y me voy a volver. Claro, es que esa era la siguiente pregunta, es decir, ¿y qué papel tiene el turismo en todo esto, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Cómo impacta? Pues el turismo lo que pasa es que se queda muy en la superficie. Y la industria turística vende África, específicamente África, con lo que hemos dicho, ¿no? El exotismo de la fauna, de el último lugar salvaje, o el exotismo de las tribus, ¿no? Pero no se para a ver las realidades socioculturales, políticas, artísticas, filosóficas que hay en África como en cualquier otro lugar del mundo. Y no deja de ser paradójico que si hay un lugar en el mundo que no es virgen, entendiendo como virgen carente de seres humanos, si hay un lugar que no es virgen en el mundo es África, porque la humanidad nació ahí. Entonces, venderlo, promocionarlo como el lugar salvaje donde los animales campan a sus anchas y no hay gente, y la realidad es que si no hay gente es porque se les ha desplazado, dices, ¡buah! Y claro, y en cierto modo yo contribuyo a eso. Pero ¿tú contribuyes a ese marketing? A ese, bueno, yo específicamente no, pero yo participo de la industria turística, ¿no? De empresas occidentales que nos vamos ahí y vamos a ver esas cosas. Yo, claro, intento profundizar dentro de mis capacidades. Pero da igual, no puedo evitar pensar que, bueno, que me gusta África, me encanta, pero también la odio. Entonces, cuando la gente dice, ¡guau, me encanta África! No sé qué, cabrón, o sea, te encanta África porque lo estás viviendo de la forma cómoda. O sea, tienes acceso a la comida, tienes acceso a todo. Puede que a lo mejor te estés alojando incluso en un alojamiento de lujo en el que la gente que te está sirviendo ahí en su vida podría acceder a un turismo de ese calibre, y que cuando tú te vas a dormir y ellos terminan el turno se van andando a su pueblo por una carretera polvorienta y duermen y viven en casas
bastante precarias. Entonces no se percibe realmente la realidad de los países ni el continente, ¿no? ¿Cómo debería ser entonces el turismo? ¿Cómo abogas tú por impactar de alguna forma? Horizontal, o sea, horizontal, no vertical, no de arriba a abajo. No, o sea, acercarnos a África como nos acercamos a cualquier otro territorio del mundo. Que África tiene su idiosincrasia como cualquier otro lugar, ¿no? Pero la gente va a África de una manera distinta a como si va a América o Asia, ni te digo. Y a Europa, ya, por supuestísimo. Entonces va buscando el exotismo. Y el exotismo es una cosa relativa, porque para un japonés, un guitarrista flamenco es súper exótico. Y la paella es súper exótica. Pero para nosotros es una cotidianidad. Bueno, lo exótico puede tener Es relativo, muchos... sí. Es muy relativo, es lo diferente, ¿no? Es relativo y es lo diferente, ¿no? Y que la gente, no sé, se quede un poco con... Intente ahondar un poquito, porque aún las agencias de viajes que intentan ahondar un poco en el factor humano, hay muchas agencias de viajes, conocemos, varias y varios amigos que trabajan en ese gremio, que hacen viajes a África que no van a ver animales, van a ver gente, pero van a ver tribus, como si no hubiera nada más que tribus, ¿no? Como si no hubiera ciudades interesantes, ciudades modernas, ni hubiera arqueología, ni cosas que no sean tribales. ¿No? Contribuye al estereotipo. Claro, es que es un tema complejo y peliagudo, ¿no? Total. Hablamos también que podemos interpretar que puede ser desde un punto de vista paternalista, ¿no? Incluso verlo como algo peyorativo, hablar de lo auténtico, ¿no? Pero claro, cuando uno viaja al final quiere, yo me incluyo, ¿no? Sí, todos. Quiere conocer lo diferente, algo que sea lo más opuesto a lo que él conoce, pues para conocer algo diferente a lo que está acostumbrado a ver, ¿no? Para eso viaja, ¿no? Para descubrirse en culturas totalmente opuestas incluso, ¿no? Entonces yo entiendo que esa homogeneización, esa globalización a veces nos da miedo que ocurra, pero es parte del proceso natural, ¿no? Pero entiendo que a mí me ha pasado, y siempre lo cuento, cuando grabábamos documentales o algún programa, parece que desde el estereotipo de la televisión había que ver a esas personas en taparrabos y con lanza, ¿no? Y no es la realidad. O sea, ahí está. Cómo, eso también hay que gestionarlo, comunicarlo, pero bueno, es loable que la gente quiera conocer esas realidades diferentes, ¿no? O que se busque conseguir una sostenibilidad en esas comunidades en base a mantener también su cultura de identidad, ¿o no? Total, pero ejemplo de lo que estabas diciendo, un ejemplo paradigmático que me pasó. En Uganda fuimos a conocer a la familia real de uno de los reinos que había ahí antes de la colonia. Estos reinos, en el siglo XVI-XVII, obviamente los reyes se vestían con pieles de leopardo, iban más tipo en taparrabos. Del mismo modo que el duque de Alba, por ejemplo, en aquella época iba a caballo, llevaba sombrero, llevaba una espada. Vale. Hoy sabemos que el duque de Alba sigue existiendo, pero el duque de Alba ya no va a caballo, ni lleva sombrero, ni lleva espada. Va con traje. Y se lo dije a la gente con la que iba, digo, no penséis que van a estar en taparrabos y las mujeres en tetas y el rey os va a recibir con una piel de leopardo, que la piel de leopardo la siguen teniendo, pero no van así todos los días. Eso se la pone solo para unas ceremonias y unas ocasiones muy especiales. Es gente de la clase alta ugandesa, son empresarios, son gente de negocios y van con trajes y vestidos a la occidental. Pero lo interesante es que esta unidad política, ¿no? Es como la Casa de Alba, sigue existiendo desde hace siglos. Pues el reino de Batoro, que se llamaba, sigue existiendo desde hace siglos. Solo que la realidad ahora es esta. Y probablemente cuando lleguemos, os van a hacer fotos ellos a nosotros, porque no es algo que la gente de los extranjeros ni siquiera sepan que exista, ¿no? Entonces vais a conocer una realidad que, bueno, que la gente en Europa totalmente desconoce y que es interesante a nivel social y antropológico e histórico. Pues con todo esto explicado, masticadito,
puesto en contexto, hubo gente que se enfadó porque bajamos y efectivamente ocurrió que, extranjeros que quieren conocer nuestra cultura, tal, y empezaron a hacernos fotos ellos a nosotros. ¿Puedes creer que hubo gente que se ofendió por eso? O sea, tú puedes llegar y nada más llegar, ponerte a hacer fotos a diestro y siniestro y coger a los niños y hacerte fotos con ellos, pero cuando la curiosidad es la inversa, te sientes incómodo, te joroba. O no cumple el estereotipo que tú tenías en la cabeza. Es que yo pensaba que... ¿Y qué ocurre? Estarían tocando el tambor. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo, qué le dirías a la gente, ¿no? Porque yo entiendo que eso pasa porque hay un estereotipo, hay una predisposición. Claro. ¿Qué nos ocurre para querer eso? ¿Y qué le dirías a la gente para que aprenda a percibir otras cosas de valor? Pero es que pasa con tantos lugares. O sea, yo ahora he vuelto de Japón y era un grupo fantástico, por cierto, pero decían que se habían quedado decepcionados porque pensaban que Japón era otra cosa. Porque pensaban que Japón era el Japón de los años 80. De a tope de tecnología, todas las marcas japonesas que conocemos, a tope, como que había coches voladores, ¿no? Y Japón tiene un problema demográfico muy grave y es una sociedad que lleva años estancada y cuando no, ya en decadencia. Entonces se pensaban que era, todo era Made in Japan y se pensaban que era, tenían la imagen de hace unos años de Japón. Y al revés ha pasado con China también. Ha pasado que la gente piensa que China es como China de los años 70, esas imágenes, polución, todos en bici, con el sombrerito cónico, y China pasa ahora y viven en 2050. Sí. Entonces, las imágenes que se nos crean a lo largo de nuestra vida, con los inputs que nos llegan, condicionan un poco nuestra realidad. Totalmente. Entonces, la gente viajamos buscando confirmar o desmentir esos prejuicios que tenemos. Pero hay gente que cuando de esos estereotipos se le caen, en lugar de llevarse una sorpresa, como a mí me puede pasar, de ¡wow! No me esperaba esto, una sorpresa. Aunque sea peor de lo que me esperaba, pero bueno, es una sorpresa. Pues se mosquea. Se mosquea y es, no sé, es una cuestión de bagaje, de educación, no lo sé. Lo que has dicho, ¿no? Porque viajan algunos para confirmar sus creencias, ¿no? Ratificarlas, ¿no? Exacto. Viajan. No van a aprender ni a sorprenderse. Entonces van a confirmar lo que creen saber. No van a aprender genuinamente. ¿Dónde nos vas a llevar ahora, Zimbabue? Háblame de esa África arqueológica que tantas ganas tienes de enseñarnos. Pues os voy a llevar. Bueno, vamos a ver cosas increíbles, ¿no? Para empezar, vamos a ver una de las maravillas naturales del mundo, que es el Mosi Guatuña, el humo que truena, las cataratas Victoria, ¿no? Mundialmente conocidas. Pero yo te propuse este viaje porque sabía que tú lo valorarías y la gente de Ruthion lo apreciaría. Ya digo, Zimbabue toma su nombre de un lugar arqueológico. Una serie, cosa que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. En ningún otro lugar del mundo. Curioso. En ningún otro lugar del mundo. Y las ciudades de piedra que en la Edad Media, o sea, cuando Europa estaba en la Edad Media, ¿no? Siglos XII, XIII, XIV, en África Austral se dio un fenómeno de construcción de ciudades de piedra con bloques de granito unidos en argamasa. Ciudades grandes que se edificaron porque en esa época surgieron unos poderes bastante fuertes que controlaban las minas de oro que había en esa zona, ya están agotadas prácticamente todas, y comerciaban con ese oro hacia la costa de Mozambique y de ahí a Arabia, India, China. En esas ciudades se han encontrado objetos que venían de China, de la dinastía Ming del siglo XV, objetos persas, árabes, es decir, estaban integrados en el comercio índico y se hicieron ciudades muy, muy potentes, ciudades que medraron a base de controlar el comercio de oro. Cuando llegaron los europeos ahí, no podían concebir que los africanos, los negros, hubieran sido capaces de construir eso. Entonces se negó que eso era africano, ¿no? Entonces, cuando algo es impresionante, hasta hace 4 días se negaba que era africano. Pasó con Egipto, ha pasado con esto, con estas ciudades. Y se decía que, bueno, que habrían sido unos fenicios perdidos, que andaban por ahí, en fin.
disparates. Se demostró, además lo demostró una mujer, Gertrude Catton Thompson, demostró definitivamente que esas ciudades las habían hecho los antepasados de los Shona, que es la etnia mayoritaria de Zimbabue, y que habían desarrollado ese estilo arquitectónico de una manera similar a como aquí en Europa se desarrolló la arquitectura gótica, ¿no? O sea, empezó en Francia, siglo XI, se fue desarrollando durante unos siglos, en España, en otros lugares, en Alemania, y un día dejó de hacerse y ya está. Pero hay un estilo arquitectónico gótico. Pues hay un estilo arquitectónico de Zimbabue, que significa casa de piedra. Hay yacimientos como de este estilo en Botswana, en Sudáfrica y en Zimbabue, evidentemente. La capital, ¿no? Se supone. Podría decirse que, o sea, el yacimiento más grande es el Gran Zimbabue, es el icónico, pero hay muchos Zimbabwes, hay muchas casas de piedra, hay muchas ciudades de piedra en estados diferentes de conservación, pero Zimbabue es el buque insignia. Pero yo quería profundizar, no ir solo a Gran Zimbabue. Entonces vamos a ir también a Kami y a Naletale, que son posteriores a Gran Zimbabue. Cuando Gran Zimbabue colapsó, hubo unos poderes posteriores que siguieron con esta tradición arquitectónica y que, bueno, no están puestos en valor de la manera que debería estarlo. O sea, que hay sitios que ni se visitan, incluso no sé si hay cosas por encontrar o explorar allí. En Gran Zimbabue, la última excavación que se hizo más o menos sistemática es de hace casi 100 años. Wow. Y es un lugar que sufrió mucho saqueo porque fueron a por el oro, porque se sabía que ahí había oro y lo había, y lo saquearon. De hecho, se encontraron clavos de oro. ¿Qué cantidad de oro tiene que tener un pueblo para que algo tan utilitario como un clavo sea de oro? Pues ahí se encontraron clavos de oro y, bueno, saquearon las zonas más vistosas, que son el gran recinto y sobre todo el complejo de la colina, que es la Acrópolis, que es donde vivía el rey. Claro, los objetos de valor estarían ahí, ¿no? De valor quiero decir material, de oro, porque los objetos de valor realmente a nivel histórico y lo que nos dirá cómo vivía realmente esa gente está en la llanura, que es donde realmente vivía la gente, en chozas de barro. No, esos ya no vivían en casas de piedra, pero alrededor era un pueblo con chozas y ahí hacían cerámica y trabajaban los metales, y realmente para entender cómo funcionaba ese lugar hay que excavar la llanura, que lo vas a ver, que vas andando y ves la cerámica, y porque está ahí. Entonces eso es lo que se tendría que excavar a fondo para revelar realmente cómo funcionaba esa ciudad que generó el mito de las minas del rey Salomón. De las minas del rey Salomón, del mítico templo de Salomón en Israel. Sí, que se decía que el oro que la reina de Saba le llevó a Salomón venía de esas minas. Entonces es un lugar de leyenda, pero ninguna leyenda es tan acojonante como la realidad histórica, y es que ahí había una cultura africana, enteramente africana, que lo petó en la Edad Media y de la cual se ha borrado su legado, primero porque no interesaba y luego porque se ha saqueado el lugar. ¿Qué pasó? Hay información que se nos ha perdido. Bueno, pues que esta gente no dejaba registro escrito, entonces dependemos mucho de la arqueología por eso, porque cuando no hay registro escrito, la información nos la tienen que dar los objetos o los restos biológicos. Pero claro, si tú vas ahí buscando oro, solamente vas a acabar, no excavar, acabar, es decir, agujero y ya está. Ahí está. Entonces, los recintos importantes del Gran Zimbabue están saqueados, están descontextualizados y ya se ha perdido información que nunca podremos recuperar. Pero todavía se pueden hacer excavaciones sistemáticas con la metodología moderna actual y todavía hay muchas zonas que se tienen que excavar. Pero claro, Zimbabue es un país que ha estado muy cerrado hasta hace 4 días, un país muy hermético, con mucha paranoia hacia los blancos. ¿Sí? Sí, porque bueno, pues, Robert Mugabe, que fue el presidente hasta hace 4 días, que murió con 95 años, era de que los blancos son invasores, blancos fuera. De hecho mató, no impidió que se matara granjeros, sobre todo granjeros blancos, porque los blancos en época de la colonia tenían las granjas, tenían
los elementos productivos, digamos, y se los expropió y se los dio a los zimbabuenses negros, y en ocasiones hubo asaltos y hubo matanzas de granjeros blancos que tuvieron que huir. Entonces, durante mucho tiempo hubo mucha paranoia con los extranjeros, por si eran espías. Entonces, ese lugar se ha quedado ahí, congelado, esos sitios arqueológicos han quedado ahí. Como suspendido mucho tiempo el acceso. Claro, a nivel de investigación se han quedado ahí suspendidos, porque Zimbabue es un lugar de economía muy precaria, no puede permitirse grandes proyectos de investigación a ese nivel, pero bueno, tendrán que desarrollarlo en algún momento, aunque solo sea primero por una cuestión identitaria y de orgullo nacional y del continente entero, pero también es el factor diferencial a nivel turístico de Zimbabue respecto a sus vecinos, porque Zimbabue no puede competir con el safari de Botswana, aunque tiene buen safari, obviamente, pero la gente suele ir a Zimbabue solamente a ver las cataratas un día porque ha cruzado desde Botswana, que es donde está haciendo el safari. Entonces, el factor diferencial de Zimbabue son estos sitios arqueológicos y hay que ponerlos en valor y protegerlos. Bueno, a eso vamos también, a documentarlos, a ponerlos en valor, que creo que es lo que nos gusta también en Rutión y lo que nos motiva. Estas historias, puedo rescatarlas. Pero claro, yo escuchándote me planteo y me cuestiono a mí mismo, ¿no? Como turista que va a ir contigo a un viaje a Zimbabue, ¿cómo me enfrento a todas estas realidades? ¿Qué consejo me darías a mí o que darías a cualquiera con todo esto que hemos hablado sobre la mesa a la hora de visitar un país de este tipo, conocer la fauna, lo que va a ver, las realidades, cómo impactar en el lugar? Con todo esto en la cabeza, ¿cómo lo hacemos? Aplicar el sentido común, yo intento. Porque yo entiendo que tú con todo esto también intentas que tus viajes sean diferentes, ¿no? Y que sean sostenibles, con conciencia. Sí. ¿Cuál es ese punto de inflexión? ¿Qué es lo diferenciador? Mi mayor muestra de respeto hacia un lugar, sea el que sea, es intentar conocerlo en profundidad y escuchar a la gente. Y intentar comportarme, no hacer cosas que no haría aquí o no haría en otro destino. Es decir, comportarme siempre con el mismo respeto, con el mismo sentido común, no juzgar, es decir, no maldecir al pastor que mata a un leopardo porque le ha comido una cabra, ¿no? Por ejemplo. Escuchar, obviamente hay cosas de África que no trago, ¿no? Que no acepto, obvio. Trato a las mujeres, el tema de la gestión de los recursos, hay muchas cosas que no es en plan de, no, es su cultura. No estoy de acuerdo, es su cultura, pero no estoy de acuerdo. Y bueno, sabiendo a dónde vamos, yo siempre intento hacer una introducción previa del lugar al que vamos, sobre todo para eso, intentar desmontar estereotipos, que la gente sepa realmente lo que va a ver, lo que puede esperar y lo que no. Es un tópico, ¿no? Pero mente abierta para escuchar, ver, intentar dejar el lugar lo mejor que cuando tú llegaste, asumiendo que es de ser iluso, ¿no? Pretender cambiar las realidades de los países porque ha sido 15 días de vacaciones, ¿no? Pero claro, es importante, y perdóname porque sigue siendo parte de mi propia autocrítica, ¿no? Y reflexión. Claro, tú vas a un país, quiero ver elefantes. Elefantes en estado salvaje, pues los verás o no los verás porque están en estado salvaje, pero claro, luego hay cosas pactadas o zonas donde tú pagas para ver un elefante e incluso tocarlo. Sí. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de eso? Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque la realidad de esos sitios es que, bueno, hay animales que son irrecuperables. Bueno, aquí los tenemos en España, ¿no? Centros de recuperación que tienen un caso, ¿no? Águila imperial que se electrocutó y no puede volver a la naturaleza porque está tuerta, ¿no? Y moriría. Vale, pues imagínate que vienen un grupo de turistas de Zimbabue y les flipa el águila imperial. Y van a intentar ver águila imperial a la sierra, vale. ¿La verán o no la verán? Pero bueno,
van al centro de recuperación y ahí, ¿no?, se ponen un guante, el águila se posa y se hace una foto con un águila imperial. Es lo mismo. Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Si es que es así, si es que son animales en recuperación. Ahí está la cosa. O animales que son irrecuperables, que lógicamente, pues mejor que matarlos, pues vale, los tienes ahí. Vale, en buenas condiciones, en condiciones de semilibertad, respetando su biología y tal. Estos lugares existen, pero son la minoría, porque de la mayoría de lugares que se venden como tal, y esto pasa también mucho en Asia, con elefantes, con tigres, se venden como santuarios, detrás, y todos los años se descubren tramas de tráfico de animales. Caso paradigmático. En Tailandia había un templo, no sé si sigue existiendo, espero que no, de unos monjes budistas con los tigres. ¡Buah, tigres, monjes budistas, qué comunión, qué armonía con la naturaleza, no sé qué va a ti! Vendían los cachorros y las osamentas de los tigres para hacer polvo de tigre, que es medicina tradicional china. En muchos lugares de África se ha descubierto lo mismo con leones. Y con elefantes, en marfil, con rinocerontes. Entonces hay que ser hiper cuidadosos con... ¿Cómo sabe uno distinguir? Pues eso, hay que hacer falta pasar tiempo en el terreno y conocer y saber qué criterios ser consciente de qué criterios hay que ver, ¿no? En qué cosas hay que fijarse, ¿no? Por ejemplo, en el estado de los animales. Claro, tienes que saber diferenciar si un elefante está sano o no, o un león está sano o no. Si le faltan dientes, si les faltan garras, si tienen problemas de piel, si el entorno en el que están es adecuado para ellos. Porque se confunde que un animal tenga mucho espacio con que tenga el confort necesario. Se confunde la libertad con el confort. Muchas veces a un animal salvaje se le hace más bien no teniéndolo en libertad, pero que tenga una zona de confort donde pueda desarrollar su vida bien y tranquilo, que teniéndolo suelto. Eso lo decía Rebeca Tinza, ¿no?, con el tema de rehabilitación de chimpancés. Yo pensaba que dándoles la libertad les estaba haciendo el mayor de los bienes. Y hay animales que la libertad les viene mal, porque no pueden hacerle frente. Entonces... Claro, ahí entra el factor domesticación, o dónde entra, en qué momento entra la domesticación ahí, está, ¿no? Claro. Para un turista que viaja 2 semanas a un destino, no tiene forma de saber si ese lugar, ese santuario, es un santuario, si hacen las cosas bien o no. Pero es trabajo de los receptivos y es trabajo nuestro, y en este es el caso, entra Dani en escena, ¿no? Después de 20 años en el continente y jugándose a mucho con todo el tema de la caza furtiva, bueno... Sabe y discrimina. Claro, tiene bastante claro qué sitios se están haciendo las cosas como claro, en como este toca. caso yo creo que cada vez habrá más criterio y demanda en este sentido. A mí me gusta saber que contigo, donde voy, a los lugares que vas, se mantiene eso, formas parte de algo en lo que es en pos de la conservación, de la rehabilitación, y que no está siendo parte de un circo, no de un círculo, sino de que algo que va en detrimento de la fauna. Y la prueba del algodón definitiva es que cuando esos animales que están ahí, cuando el águila imperial tuerta se muere, deja de haber un águila imperial durante un tiempo, hasta que vuelve a aparecer una accidentada, o un elefante, un león. Pero si hay un flujo continuo de animales que están ahí... Hay que sospechar. Hay que sospechar. Pero claro, tú vas 2 semanas ahí y no te vas a enterar, porque vas a ver ese león una vez en tu vida y te olvidas. Pero si llevas tiempo trabajando en el continente y tal, y sabes que, bueno, se murió ese elefante y ya está, y ya no hay elefantes aquí, ni hay leones, ya no hay un águila imperial aquí, hasta que vuelva a entrar una accidentada. O sea, porque lo que hacemos es tenerlos como... Esos lugares son como un poco las residencias de ancianos, ¿no? Gente que ya no se puede valer por sí misma, pues están ahí hasta que mueren y se les intenta dar una vida lo más digna posible. Son como geriátricos de fauna, esos lugares. Lo veremos. Bueno, por ir terminando, me gustaría preguntarte por un tema que me parece muy interesante, que has dejado caer, hablando de Gran Zimbabue, de los tesoros que allí se encuentran, de las excavaciones que se hacen o no. Carlos, ¿tú has encontrado algún tesoro
en alguna expedición, algún proyecto? Joder. Sí, sí, pero no podré dar mucha información al respecto. Pero sí, o sea, tesoros quedan información. Ha puesto esta cara sí. Carlos Micó porque no puede revelar ciertas cosas, pero yo sé que se han encontrado tesoros. Evidentemente, Sí. no quiero que me cuentes qué tesoros se encontraron, pero que la gente sepa que se pueden encontrar tesoros y qué ocurre cuando alguien encuentra un tesoro. Se encuentran tesoros, la definición que tiene la gente de tesoro, ¿no? O sea, un conjunto de monedas, en este caso eran de oro, y eran del siglo V. Siglo V. Sí, Wow. era del final del imperio, del colapso del Imperio Romano de Occidente, que aparecieron bajo el agua, y no diré nunca dónde, pero fue un hallazgo casual. Andaban dos cuñados por ahí haciendo snorkel y vieron brillar una cosa que pensaron, según creo recordar que comentaron, pensaban que era una moneda de 20 céntimos y luego se acercaron y vieron una cara que no era ni la de Cervantes, ni la del rey, ni de nadie conocido por ellos, y bueno, avisaron al museo local. Ese museo local se activó el protocolo, digamos, ¿no? O sea, el museo local avisó a una universidad, la universidad contó con nosotros, se buscó, se excavó y acabó siendo uno de los conjuntos monetarios subacuáticos más importantes de Europa, y además de un periodo histórico que es fundamental para la historia de Europa y de Occidente, como es el colapso, ¿no? del Imperio Romano de Occidente, la entrada de los bárbaros, de los pueblos bárbaros. Germánicos. Y ese descubrimiento tan fantástico fue posible porque las personas que lo encontraron hicieron lo que debían, que fue avisar, comunicarlo. Porque esa idea de que si yo encuentro un tesoro, un bien arqueológico, aunque esté en mi propiedad, es mío y me pertenece, no funciona así. No. En España, desde luego. Ni aunque esté en aguas internacionales. Eso sería el caso de las Mercedes y tal, que es un pleito. Pero bueno, al final la empresa que lo encontró perdió. Lo perdió. Porque lo ha peleado mucho España. Sí, exacto. Entonces es... Que no es tan habitual. Exacto. Es propiedad de todos, es del Estado, es de todos. Entonces puedes tener cierto derecho a recompensa bajo unos determinados criterios que no vamos a pasar ahora a mencionar, pero que la gente no vaya buscando tesoros porque se puede meter en un lío. Si encuentra algo por azar... ¿Es un delito, para empezar? Sí, es un delito de expolio. Pero además, ¿existe mercado negro, salida para eso? Es muy difícil. Y además en un contexto subacuático no tiene ningún sentido porque se va a degradar. Porque ha estado en un equilibrio físico-químico durante mucho tiempo. En cuanto lo sacas, hay piezas que se desintegran. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Encontráis un megatesoro y qué ocurre? Se deposita, la UNESCO dictamina que los hallazgos arqueológicos idealmente tienen que depositarse al alcance de la gente lo más cerca posible de su lugar. Esto sería aplicable a la Dama de Elche, por cierto, pero no, eran otros tiempos. Pero está aquí en Madrid. Pero está aquí en Madrid. Pero eran otros tiempos. Pero en un contexto, subacuático es muy crítico, ¿no? Porque si no tienes garantías de poder conservarlo fuera, es mejor dejarlo en su sitio. Pero esto, hablamos de monedas de oro, riesgo altísimo de expolio. Entonces se decidió intentar encontrar lo máximo posible y trasladarlo a un museo local, después a otro lugar para consolidarlo, ¿no? Restaurarlo, estabilizarlo químicamente. Y luego pues es un acondicionamiento de las piezas y una posterior exposición y presentación a la sociedad, cosa que todavía no se ha dado, porque es un proceso largo. Pero es eso, se da el aviso, se activa el protocolo, se excava, se investiga, se decide qué hacer, si sacar o no sacar. Y algún día se expondrá, ¿no? Y algún día esperemos que se exponga, y luego también una parte de esos fondos se dedicarán para investigación, pero una parte... ¿De esos fondos qué te refieres? De esos fondos, de esas piezas, porque no creo que se expongan todas, se quedarán para investigación, y otras pues deberían, lo ideal sería presentarlo a la sociedad, porque si no, para que se quede cogiendo polvo, que esto es otro debate. Es que a eso quería llegar yo. Problemático, claro, sí. Al final llega algo
que lo pones en valor, no lo pones, ¿qué haces con ello? ¿A dónde llega? ¿Qué sentido tiene esto? Alguien dirá, bueno, es que son piedras. O si no tienen valor porque no hay mercado negro ni exacto. O sea, el valor al final, ¿dónde está de todo esto? El valor es lo que nos cuenta la información histórica que podemos extraer. Ya sé que suena muy, en estos tiempos tan materialistas, suena muy fuera de la realidad, ¿no? Pero realmente un tesoro arqueológico no es el material del que está hecho, ni lo bonito que es, sino la información que encierra lo que nos puede contar. O sea, un diente, por irnos a restos biológicos, un diente te puede contar la historia de una persona. Solamente un diente. Y un diente, ya ves tú, ¿no? Y la basura, por ejemplo, arqueológicamente, la basura, un vertedero, te va a dar mucha más información que una moneda de oro. Pero claro, la gente tiene la imagen de la arqueología de Indiana Jones, que eso ni siquiera eran arqueólogos científicos, eran anticuarios, ¿no? Que buscaban los objetos por el valor que tenía el material. Y en base a eso, pues pasó lo del Gran Zimbabue, que fueron a saquear el oro, y otros tantos casos que han ido a por el valor del material con el cual está hecho el objeto. Ocurre en Perú, fíjate, en la selva. Ocurre en todas partes. Los grandes exploradores, muchas veces Perú, grandes exploradores, pero de manera negativa, son esos huaqueros que van buscando esas piezas, pero son la gente que se mete más adentro, buscando más adentro y llegan antes que nadie a lugares donde insospechados, precisamente tratando de buscar esas piezas que muchas veces están llenas de superstición y les rodean de grandes auras que luego les ocurren desdichas, precisamente porque han guaqueado esos lugares sagrados sin los rituales preceptivos para poder sacarlos, ¿no? Que ese es otro temazo, ¿no? Toda la superstición que hay alrededor. El saqueo es mala idea. Desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista legal, mejor no hacerlo. O sea, claro, ese Indiana Jones, esa búsqueda de reliquias y de grandes objetos, ¿existe todavía algún santo grial que los arqueólogos estén buscando? Bueno, el grial en principio existe y está en Valencia. Punto para nosotros. Santo grial ya no como ese cáliz, Sí. ¿no? Sino como ese objeto o algo que la arqueología sigue buscando. Ahora mismo, a bote pronto, más que objeto, es una tumba. Y se lleva años diciendo, ¿no? O sea, digamos, la tumba de Alejandro Magno sería un pepino, ¿no? O sea, sería un pepino importante. Pero depende, ¿no? Depende de qué arqueología, ¿no? Si vas a la prehistórica, si vas a la de época antigua, si vas a contemporánea, pero así a bote pronto, el pepino sería la tumba de... ¿Te resuena ahí la tumba de Alejandro? La tumba de Alejandro ¿Dónde Magno. se supone que tiene que estar? Se dice que en Alejandría. Si está en algún sitio, el lugar que en principio más papeletas tiene es Alejandría. El Arca de la Alianza, ¿no? Por mencionar a Indiana Jones, se supone que existe en Etiopía, pero nadie puede verlo. Hay un templo, de hecho, ¿no? Claro, alrededor de ese arca. Sí, y solo puede verlo el guardián. Y sacan una réplica en procesiones y tal, pero se supone que el Arca de la Alianza está en Etiopía, el Santo Grial se supone que está en Valencia. Entonces, de cosas de Indiana Jones hay cosas ya palpables. Yo te voy a lanzar una que a mí me encanta y que conoces bien a nuestro querido arqueólogo Claudio Lozano, Vaya. Que es el sarcófago de Micerinos enterrado con el Beatriz hundido frente a las costas de Cartagena. Por ejemplo. Por ejemplo. Es que hay tantos, pero bueno, o algún fósil, alguna otra especie de homínido, ¿no? Si nos vamos a la prehistoria, en fin, o arqueología contemporánea, la tumba de Lorca, de García Lorca, eso sí que sería un pepino tremendo. Entonces, cada periodo tiene su aquel, pero para mí sería una nueva especie de homínido, un eslabón perdido, de esos que tanto le gusta a la prensa, la tumba de Alejandro y la tumba de Lorca. Qué gusto, Carlos, estar contigo un ratito. Nos dejas con los dientes largos. A mí me dejas con ganas de viajar contigo. Ojalá nuestros oyentes pues viajen contigo, nos vean de viaje, hacer autocrítica, poner sobre la mesa esas realidades que existen, esos estereotipos que tenemos, pero creo que también pues no dejar de tener esa percepción y esa ilusión pues por seguir dándole el valor a las cosas, a las culturas, a los lugares arqueológicos, a la historia y viajando pues con ese pozo, ¿no? Que creo que es lo que le da el valor a cuando uno se mueve.
Ese es el objetivo, al menos. Intentarlo tiene premio. No es fácil, pero eso, bajar las revoluciones y escuchar y reflexionar e intentar hacer las cosas bien y seguir maravillándonos con las maravillas de nuestro mundo. Carlos Micó, muchas gracias. A ti, amigo.